Hola chicos, de nuevo bienvenidos al canal de Capero. Hoy vamos a seguir con las primeras etapas para el dibujo básico. Entonces vamos a trabajar con figuras de 3 dimensiones. Para dar la ilusión de profundidad y solidez a un dibujo necesitamos usar la perspectiva, la sombra o ambas en este caso. Entonces la ilusión básica de 3 dimensiones y profundidad se puede lograr fácilmente. Entonces vamos a comenzar haciendo una figura cuadrada. Vamos a usar el lápiz 2H. Vamos a hacer un cuadrado. Listo. Y vamos a agregarle 3 líneas paralelas. Entonces sería una acá, la siguiente y la siguiente. Hay que unir los extremos para obtener un cubo. Si sus líneas no son acertadas, posiblemente no vemos un cubo, pero en este caso buscamos que las líneas sean idénticas. En esos casos es bueno usar el lápiz para tomar las medidas, entonces así sabemos de cuánto está nuestro grosor, ¿sí? Por lo menos aquí me hizo falta un poco, entonces con ese punto acá ya sé cuánto debo llevarlo. Por acá abajo lo mismo. Listo, entonces de esta manera dejamos que nuestras líneas sean completas y unimos las líneas. De esta manera ya tenemos la perspectiva de un objeto. El otro vamos a hacer un diamante, que sería, hagámoslo en este lado. Y lo mismo, vamos a crear las líneas. Así creamos un cubo, agregando las 3 líneas. Entonces, esta es la forma de darle la ilusión de profundidad y solidez a un dibujo. Y lo hicimos a través de la perspectiva. ¿Listo? Esto que estamos haciendo aquí se llama perspectiva. Ahora vamos a usar las sombras, que es lo que la gran mayoría me ha preguntado y quieren aprender a manejar. Entonces, primero definamos la luz desde donde vendría. Entonces, de acuerdo hacia dónde quieren ustedes que vaya la luz, asimismo debe distribuirse las sombras. Entonces vamos a decir que la sombra no va a estar directamente arriba, sino a un costado. En este sentido tendríamos lo que es la luz. Y esa luz va dirigida hacia la parte superior, pero también se mira la cara lateral. Entonces, como la luz cae directamente sobre la parte superior, acá no vamos a aplicar sombras, es completamente blanco. La sombra estaría afectando indirectamente la cara del frente y la lateral. ¿Listo? Entonces tenemos varias formas de aplicar sombras. En un video anterior les estaba explicando cómo a través de las sombras, aplicándolas de diferente manera, las podemos usar para nuestro beneficio. Entonces tenemos varios tipos de sombras que son con líneas. Entre más cerca las líneas, eso nos está dando la sensación de que es mucho más fuerte el sombreado acá. Tenemos que son solo líneas. Entonces ahora vamos a manejar lo que son las líneas laterales. Entonces, estas líneas son un sombreado en una sola dirección. Entonces ahora vamos a usar un sombreado cruzado, que es casi igual. Entonces un sombreado cruzado, manejamos las mismas líneas, pero ahora vamos a aplicarle líneas en este contorno diferente, así. No tienen que ir parejas, recuerden que es sombra, ¿listo? Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Creando las líneas, usando líneas para crear un sombreado. Si se dan cuenta, aquí me quedó más oscuro porque estoy aplicando muchas más sombras. Entonces digamos que predomina más la sombra en la parte de abajo que la de arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas más líneas en la parte inferior, en los dos sentidos, para que me dé la sensación de volumen y sombra. ¿Listo? Tenemos otro tipo de sombreado que es multisombreado en 3 direcciones. Entonces ya tenemos que el multisombreado en 3 direcciones son con líneas verticales. Tenemos las laterales en un sentido y
las que van en el sentido contrario. Esto facilita también el ejercicio que venimos manejando en el primer video que hicimos sobre el ejercicio para el soltar la mano y darle flexibilidad mental a la mente a la hora de dibujar. ¿Listo? Entonces tenemos 3 y la cuarta viene a ser un entramado múltiple en 4 direcciones. Entonces a este mismo que aplicamos acá, que es el horizontal, y el vertical, dijimos que era así, ¿sí? Entonces ahora aplicamos el horizontal, el vertical al lado derecho y el vertical al lado contrario. Entonces tenemos 4 tipos de sombreados. Bueno, tenemos muchos más. Vamos a definirlos, que el primero fue en una sola dirección. En una dirección para sombras tenues, ¿sí? Obviamente si lo dejas mucho más junto, como les explicaba, pues va a quedar mucho más oscuro en un extremo inferior que en otro, ¿ok? Después tenemos el sombrado cruzado. Sombrado cruzado. Sigue el multisombreado en 3 direcciones. El entramado múltiple en 4 direcciones. Vienen también, se pueden usar un grupo de líneas en pequeños parches esparcidos de manera uniforme sobre una superficie. Esto viene a servirnos cuando es una superficie que no es totalmente plana, digamos en rocas, en paredes rústicas, en muebles. Ese tipo de líneas en parches pequeños se usa mucho para ese sentido, entonces por decir algo así. Inclusive para las formas de la tela, si se va a hacer un dibujo con un tramado de telas, este tipo de sombreados o de textura puede ser similar al tipo de tela. Hay otra manera que se puede usar y es muy usada por los dibujantes ya digamos con experiencia. Acostamos bien el lápiz, acuérdense que el lápiz no se toma para el dibujo, no se toma corto, se deja largo, ¿ok? Y se aplica el sombreado. Toda la fuerza la hace el mismo lápiz, uno solo deja descansar la mano y los dedos sobre el lápiz. Obviamente si necesitas más fuerza, puedes usar entonces un lápiz de mayor gramaje, digamos un 6B, un HB, o simplemente con el mismo lápiz que estamos usando, se le aplica más fuerza y él va a oscurecer un poco, de esta manera. Y los difuminamos al final cuando ya les he hecho la sombra con el dedo. Muchos dicen que esto no debería hacerse, que esto es poco profesional, pero ¿qué es profesional? Profesional es un trabajo bien hecho. Entonces, no podemos decir que la técnica es simplemente la que yo les estoy enseñando, las que ya existen. Muchos artes y estilos han nacido de la exploración propia. ¿Okay? El dedo nos va a quedar negro, entonces hay que tener en cuenta estarlo limpiando para no ir a contaminar el resto del dibujo. Sí, pero entonces este se usa muchísimo. Entonces les quería explicar en base cómo son algunos tipos de sombras que se pueden utilizar para el dibujo, ¿ok? Entonces vamos a proceder a darle profundidad a nuestro cubo. Entonces vamos a hacer un sombreado suavemente en las 2 secciones inferiores del cubo. Entonces inicialmente las 2 caras van con la misma cantidad, ¿listo? Yo suelo poner el dedo así para evitar que se me salga a la hora de sombrear. Entonces yo qué hago, coloco siempre el dedo. Antes usaba la regla, pero pues por cuestión de comodidad y agilidad dejé de usar la regla. Normalmente siempre me pasa es que me salgo en la parte inferior. Procuro siempre ser cuidadoso en la parte superior con el sombreado de los dibujos que hago. Para evitar ese inconveniente, primero siempre suelo, en mi caso, pintar en la parte superior para evitar el tipo de accidentes que le estoy diciendo. Y sigo con el resto de las caras que estoy sombreando. Este es un trabajo que queda muy bonito, pero si realmente ustedes quieren
ver resultados, ver que el arte es su pasión. Es un trabajo de paciencia, de tiempo para que se vean los logros que se buscan. Como dicen por ahí, Roma no se construyó en un día y mucho menos esas obras maravillosas que uno encuentra colgadas en museos y en galerías de arte. Empezamos con una figura recta como un cubo para entenderle el sombreado. Muchos yo sé que están queriendo comenzar a pintar a los siete pecados capitales, a Goku y muchos otros dibujos, pero todo a su tiempo, todo debe tomarse con tranquilidad para lograr el resultado que queremos. Bueno, si se dieron cuenta, yo aquí apliqué el lápiz, el sombreado en esta dirección. Acostúmbrese siempre a aplicar la sombra de acuerdo a la forma de la figura que están diseñando. Aplicar mi sombra en este lado de la misma manera como la apliqué acá no me va a ayudar a darle esa forma. Yo lo veo así, pero para mí no es adecuado aplicar la misma línea, la misma dirección que apliqué en esta cara para esta. Esta cara tiene algo de perspectiva más aguda, entonces ¿yo qué hago? Lo dirijo hacia ese sentido, porque son caras diferentes. Independiente que se pueda usar la sombra de igual manera, lo ideal es que nos hagamos a la idea de que estamos dándole vida, le estamos dando estamos creando una imagen, una figura visual y la idea es que eso se hace con el mismo lápiz, no solo con trazos, se define con la forma en que manejamos los lápices, en la forma en que coloreamos, la manera en que tomamos el pincel para crear una obra de arte. Inclusive si se dan cuenta yo veo más oscura esta cara que esta, justamente porque la apliqué en la dirección en la que está esta cara. ¿Listo? Bueno, aquí podemos usar el mismo lápiz, como les decía, yo estoy usando el 2H, perdón, estaba fuera de foco. Yo estoy usando aquí el lápiz 2H para aplicar a estas dos caras. Entonces podemos usar este mismo aplicando más fuerza para sombrearlo, o en el caso que yo suelo hacer es usar otro lápiz. En este caso voy a usar creo que este es el 6B, perdón, el HB. ¿Sí? Y aplico la misma fuerza que apliqué en los demás. Entonces recuerden que la luz va sobre la parte superior afectando también esta cara. Entonces, ¿qué significa? Que aquí también va a recibir luz en la parte superior, pero acá se me va a ir oscureciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Oscurecer esta cara. El tema de las sombras me parece fascinante porque es lo que le da vida a un dibujo, es lo que define realmente lo que estamos haciendo. Un dibujo plano se ve lindo, sí, pero realmente toma vida cuando sabemos manejar las sombras y le damos profundidad, le damos volumen a un objeto. Entonces hay que practicar, practiquen sin afán, esto es de práctica para lograr los resultados que deseamos. Entonces la invitación es que no se queden simplemente en el primer dibujo que vamos a hacer, hay que seguir practicando, no parar, siempre estar listos para volver a retomar algo que dejamos pendiente, un diseño, un dibujo, hasta que no lo veamos terminado, hay que continuar. Ahora voy a tomar el 6B, que es el más grueso que yo tengo para aplicar. Miren, no lo alcancé ni a colocar en el papel y ya me está creando el sombreado. Y no le estoy aplicando presión, simplemente estoy deslizando el lápiz sobre la hoja. Aquí ya puedo variar un poco la dirección del lápiz porque ya es un poco más oscuro, entonces me permite definir los ángulos, sobre todo estos ángulos que no puedo manejar bien en una sola dirección, aquí ya lo puedo definir. ¿Sí? Y en este vamos a aplicar una sombra un poco más fuerte, porque es la cara que está menos
afectada por la luz. Deben tener en cuenta que a medida que vayamos avanzando van a haber sombras más complejas, no porque cambie el estilo, siempre va a ser el mismo tipo de sombra como se aplique. Es cómo se refleja, cómo se forma la sombra sobre una superficie. Esta es una superficie plana, entonces no se ve muy afectada por la oscuridad, sino que varía por la textura en la que esté aplicada. Van a haber figuras en las que son redondas, figuras, texturas, superficies que son rugosas, que tienen aspereza y en ella también cae la sombra. Entonces es importante tener en claro cómo afecta ese tipo de sombra a nuestro objeto. ¿Okay? Entonces es importante ir manejando este tipo de sombra que es algo básico y sencillo para una sombra más elaborada que vamos a tener que ir conociendo poco a poco. Listo, aquí tenemos. Este ya sería nuestro cubo terminado con sombras. ¿Listo? Y ahora vamos a agregar una sombra que refleja nuestro objeto. Entonces, como la sombra viene, como la luz viene de acá, esto nos va a reflejar una sombra en esta dirección. Entonces decimos que la luz directa del sol o del bombillo va a ir en esta dirección, así, afectando también esta parte, esta cara. ¿Listo? Entonces todo esto acá es luz. Perdón. Todo esto acá es luz. Entonces la luz directa está cayendo acá. Entonces si tú te das cuenta la ubicación, la perspectiva de la luz como va acá, asimismo nos toca ubicar este tipo de sombra acá, la tenemos que reflejar aquí. ¿Sí ves cómo iría? Esto es, este tipo de sombra que estoy aquí explicándolos en este momento, es como se va a ver afectados los objetos que estén cerca a este objeto. En este momento no tenemos un objeto que se vea afectado indirectamente por el cubo. Esto significa que solo vamos a hacerle la sombra a nuestro cubo en esta situación que vendría a ser así. Bueno, dejémosla hasta ahí para no afectar nuestra otra explicación. Es lo mismo. Puedes usar cualquiera de estas técnicas para hacer las superficies con sombra del cubo, como la reflejada, o lo vamos a hacer como lo venimos haciendo. Entonces hay dos formas. Lo aplicas de esta manera o así. Recuerde que vamos a aplicarlo suave y lo vamos oscureciendo. Y aquí vamos a usar el dedo, como les expliqué en esta parte del sombreado difuminado. Entonces con el dedo lo difuminamos. Ya tomó forma, ¿sí ven? Y de igual manera vamos a ir aplicando la sombra mucho más fuerte en este sentido. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro cubo sombreado. Entonces para que no se nos pierda la diferencia, aquí podemos aplicarle con mayor fuerza, de tal manera que se vean las diferencias en ambos casos del sombreado. Aquí tenemos nuestro cubo. Bueno, esta es nuestra primera parte. Recuerden que esto es la perspectiva con la sombra o ambas. ¿Listo? Perspectiva, sombras aplicadas al mismo tiempo. Si tienen preguntas, chicos, no olviden, dejen sus comentarios. Encontraremos respuesta a toda pregunta. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer otro trabajito muy interesante, que la idea es practicarlo en casa. Dibujar. Tengo varios amigos que están empezando en el trabajo de empezar a ilustrar, de hacer su primer dibujo, y ellos empiezan como todos,
con un dibujo sencillo, aunque parezca de un niño de primaria, pero se ha tomado el trabajo y el reto de comenzar un diseño desde cero. Entonces, la invitación es que ustedes también empiecen a practicar con dibujos, como les parece que deberían crear un arte, empezar un diseño. Entonces vamos a comenzar con una parte de lo que es la figura humana. De una vez vamos entendiendo qué viene a ser la figura humana para que vayan trabajando en ella. ¿Listo? Quedó un poco inclinado para este lado, pero bueno. Y la idea es tener en claro el dibujo. Sobre ese dibujo vamos a empezar a darle la forma a todo su rostro. Entonces digamos, esto es lo básico, el esqueleto como tal. Este esqueleto más adelante va a desaparecer y nos va a quedar solo la forma del personaje. Entonces ya tenemos lo que es la estructura básica. Ahora vamos a empezar a manejar lo que es sus tejidos, su forma como tal. Entonces la idea es que con un lápiz 6B, que es el más clarito, o me equivoco, ustedes me corrigen, chicos, vamos dejando el dibujo muy clarito, que estas líneas sean suaves. Yo las estoy borrando aquí porque me quedó un poco fuerte y necesitaba hacerlas fuertes para que ustedes también las vean en el video lo suficientemente marcadas para saber qué estamos haciendo. ¿Okay? Pero estas líneas, como les digo, van a desaparecer. Entonces vamos a empezar con lo que es la forma de su cabeza. No les voy a decir quién es, la idea es que ustedes van a ir a medida que el dibujo avance observando la forma que va tomando el dibujo. ¿Okay? El cabello ocupa bastante espacio en la cabeza. Entonces, si ustedes revisan su rostro, su cabeza en un espejo, se van a dar cuenta que los ojos no están en la mitad, están por debajo de la mitad. Bueno, mientras adelanto algo de este trazo, vamos a dividir este video en dos partes para que tengamos la dicha de disfrutar del siguiente paso que vamos a realizar. Ya nos quedó en claro lo que es el manejo de las sombras. Ahora vamos a aplicarla sobre un dibujo que vamos a empezar a realizar, y de antemano les agradezco por estar acá, muchachos. No olviden suscribirse, no olviden dejarnos sus comentarios, visitarnos y quédense porque esto sigue creciendo